Onda Cero adelanta a esta hora la noticia que va a publicar, que va a ampliar enseguida el Confidencial. Un ministro del nuevo gobierno de España está condenado por fraude fiscal. Máxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, fue condenado el año pasado a pagar 243.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, que es cuando trabajaba como presentador de televisión en el programa de Ana Rosa Quintana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según la información del Confidencial, resolvió el año pasado contra Máxim Huerta, que había recurrido la decisión del llamado Tribunal Económico Administrativo. Este es un órgano que en realidad se llama tribunal, pero no lo es un órgano administrativo, ante el que los contribuyentes que han sufrido una inspección o recibido una inspección de Hacienda y que no comparten el criterio de la agencia tributaria pueden presentar sus alegaciones. Cuando el contribuyente no comparte la resolución de este órgano administrativo, el siguiente paso es el Tribunal de Verdad, el Tribunal de Justicia. El Tribunal Superior de Madrid entendió que Hacienda tenía razón al reclamar a Máxim Huerta 243.000 euros de sanción, incluyendo el recargo y los intereses, como es tradición costumbre en Hacienda, por esos 3 ejercicios fiscales que les he mencionado. Y Máxim Huerta fue condenado a pagar también las costas de ese proceso. Este es el hecho, este es el dato, y es un hecho y es un dato irrefutable. El ministro de Cultura tiene una condena por fraude fiscal. Cabe pensar que Pedro Sánchez no estaba enterado cuando procedió a su nombramiento, pero eso lo iremos sabiendo a lo largo del día de hoy. Dejadme que les explique cómo llegó Máxim Huerta a ser condenado a esta situación. Miren, desde los años 90... era costumbre en muchos profesionales, artistas, muchos periodistas de radio y de televisión, muchos de ellos muy conocidos, era costumbre crear una sociedad, una pequeña empresa, digamos, y facturar sus servicios a la compañía que les contrataba, a la televisión, la radio, quien fuera, a través de esa sociedad. Cuando era presentador en Telecinco, Máxim Huerta utilizó, como muchos otros profesionales, insisto, este sistema. La cadena o la productora del programa lo que hace es que paga a la sociedad creada por ese periodista, y lo que declara a Hacienda son los ingresos, los gastos y los beneficios de esa sociedad por la que tributa como tal sociedad, es decir, paga el impuesto de sociedades que le corresponde. El procedimiento de crear una sociedad y facturar o cobrar a través de ella es un procedimiento perfectamente legal y permitía en aquel momento pagar menos que si uno declaraba sus ingresos como renta personal, es decir, como IRPF. Por sociedades o por impuesto de sociedades se pagaba menos que por el impuesto de la renta de las personas físicas. En aquel momento, Hacienda no veía ningún problema a este modo de proceder. Con la llegada de Montoro al Ministerio de Hacienda en el año 2011 o 2012, los criterios del fisco cambiaron. Y lo que hasta entonces se consideraba correcto, pasó a considerarse fraudulento. En las inspecciones que abrió Hacienda a decenas de profesionales, entre ellos otros presentadores de televisión y de radio, tertulianos, artistas, Hacienda estableció que los servicios profesionales debían tributarse como impuesto de la renta. Es decir, que si Máxim Huerta estaba contratado por ser Máxim Huerta, debía declarar como IRPF sus ingresos por mucho que tuviera constituida una sociedad. Hacienda hizo sus inspecciones, Hacienda calculó lo que esos profesionales habían dejado de pagar por IRPF y comunicó las sanciones correspondientes. En la mayoría de los casos, los asesores fiscales de los afectados le discutieron al fisco, a los inspectores, sus nuevos criterios, pero acabaron optando por pagar la sanción que se les reclamaba y olvidarse el asunto. Solo algunos profesionales llevaron esa discrepancia hasta el final y recurrieron las sanciones de Hacienda. Y recurrieron a los tribunales. Máxim Huerta fue uno de los que recurrieron a los tribunales. Los tribunales están dándole la razón a Hacienda en la mayoría de los casos. Y eso supone que aquellos que recurrieron, además de tener que pagar, arrastran ahora una condena judicial. Al avalar las sanciones de Hacienda, los tribunales están condenando por fraude fiscal a los contribuyentes afectados. En el caso del ministro de Cultura, de Máxim Huerta, según el tribunal, existió fraude a Hacienda porque en 3 años su sociedad facturó o ingresó casi 800.000 euros en 3 años, pero por IRPF él solo tributó 22.000. Ojo, no hubo delito fiscal, porque la cuantía fue muy inferior a los 120.000 euros
defraudados por ejercicio. No hubo delito fiscal, pero sí hubo fraude. Si Máxim Huerta y su asesor fiscal, imagino, hubiera aceptado la sanción, la hubiera abonado, porque hay que pagarla, tiene que pagar todo el mundo, incluso el que recurre, y si hubiera olvidado del asunto, esta condena nunca habría llegado a producirse. La sanción doy por hecho que la pagó porque tiene que pagarla todo el mundo, también el que presenta el recurso al tribunal. De tal manera que a día de hoy lo más probable es que Máxim Huerta no tenga en realidad ningún asunto pendiente con Hacienda. Lo más probable es que él esté al día de sus obligaciones tributarias. Vamos a ver qué explicaciones da él a lo largo de esta mañana. Pero en la mochila lleva esta condena del año pasado. Esta sentencia, que son 2 sentencias en realidad, del tribunal madrileño. Eso es lo que políticamente hoy va a tener sin duda relevancia. Es el primer revés, son las primeras curvas para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada les decía, ya siempre acaban apareciendo las curvas y suelen aparecer en lo que uno menos se espera. 6 días después de tomar posesión, el ministro de Cultura amanece esta mañana en una posición delicada. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mañana de radio que corresponde al 13 de junio del año 18. Estamos emitiendo hoy desde la Fundación BBVA, el centro de Madrid y el centro del conocimiento, el centro del saber. Hoy recibimos a los galardonados de los premios Fronteras del Conocimiento de la edición del 2017. Es tradición ya que más de uno que este programa celebre cada año por estas fechas la mañana radiofónica del conocimiento, con estos premios a la investigación, que son también premios a la comunicación, que son premios a la creación cultural. Este reconocimiento con el que cada año la Fundación distingue, premia a profesionales que han ido un poquito más allá en el conocimiento, en ese activo que es para toda la sociedad, el ir sabiendo más, estos pioneros en territorios inexplorados que van poco a poco ganándole terreno en favor del conocimiento y en contra de la ignorancia tan enorme, por otra parte, que tenemos en tantísimas materias. En este día en el que hay 2 nombres propios que acaparan los principales títulos de la prensa, 2 nombres propios que son el de Lopetegui, primero de los nombres propios. En la España cambiante esto tampoco había sucedido nunca antes. En vísperas de empezar el Mundial de Rusia, el seleccionador nacional se confirma como el próximo entrenador del Real Madrid. O sea, cuando termine con la roja, eso, igual esto se puede malentender. Cuando termine de desempeñarse como seleccionador en la roja, será blanco merengón Lopetegui. Justo eso, que aún no ha terminado de dirigir a la roja, es lo que ha generado ya hondonadas de críticas al Real Madrid y al seleccionador nacional. Y segundo nombre propio, el de Urdangarín, el yerno del rey, cuñado de rey, marido de infanta, que hoy va a hacer historia muy a su pesar, ingresando, o recogiendo al menos hoy mismo la notificación para ingresar en una prisión. ¿Cuántas veces no habremos escuchado en los últimos años que todo esto nunca podría suceder porque el sistema estaba blindado para impedir que cosas como esta sucedieran? Que era imposible que la hija de un rey fuera investigada por la justicia, que aún era más imposible que la procesaran, que la sentaran en el banquillo, que la juzgaran, que aún era más imposible que a su marido lo condenaran. Y más imposible ya todavía que el marido se convirtiera en el recluso Urdangarín. Como todo eso sucedió, aquellos que siempre negaron que fuera a suceder, pues se agarran a lo que pueden para seguir afirmando que el sistema está blindado. Y ahora la salmodia es que hubo trato de favor porque Urdangarín sí ha sido condenado, pero merecía mucha más condena y no la ha tenido. Es lo que proclama la legión de juristas aficionados que habita en este país debajo de las piedras. El hecho de no aceptar refugiados en el puerto más cercano, gente además enferma, niños, esto no se puede considerar en ningún caso una victoria. Es verdad que digamos que da una solución a esta incertidumbre que hemos vivido estos días. Esto es un paso más, un bloqueo más en una cadena ya demasiado larga de trabas. A las 7 hablábamos con David Novera, que es el presidente de Médicos Sin Fronteras en nuestro país. Hablábamos sobre el viaje obligado que está realizando el Aquarius rumbo al puerto de Valencia. Obligado digo porque el deseo de la ONG era que dejaran desembarcar a estas personas rescatadas en el puerto más próximo, en Malta o en Italia.
¿Por qué? Pues porque mientras el Aquarius está camino de Valencia y luego regresa al Mediterráneo, todos esos días no puede operar en alta mar. Los 600 rescatados vienen para España, serán recibidos aquí. Próximo sábado seguramente llegará el barco. Serán recibidos, serán atendidos y serán tratados como corresponde. Y como refugiados. Ayer le preguntábamos a primera hora de la mañana a Mónica Oltra, en este programa, la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, si estas personas recibirían el estatus de inmigrantes o el estatus de refugiadas. Tendrían que tener la condición de asiladas porque o bien pues o están huyendo de un conflicto bélico, de una guerra, o están huyendo de persecuciones, o están huyendo de cualquier tipo de peligro inminente para sus vidas. Por tanto, pues habría que darles el estatus de refugiados y asilados, pero en cualquier caso eso es algo que sabremos sobre todo cuando estén en tierra. Ser refugiados garantiza que no sean devueltos a África, también les permite a ellos elegir dónde quieren instalarse. Los medios vamos a ir contándoles minuto a minuto estos próximos días cómo llegan estas personas, cómo bajan del barco, quién les recibe, quién les atiende, qué médicos les examinan, qué ONG se ocupan de ellos, a dónde los trasladan. Es decir, lo mismo que en realidad lleva meses ocurriendo en Italia, en los puertos italianos. Ahora la novedad es que el nuevo gobierno ha prohibido el desembarco. Pero ya les hemos contado aquí que Italia recibe 4 Aquarius cada semana, por número de personas rescatadas. Y también les hemos contado este dato que ayer proporcionó la Cruz Roja en Andalucía. A España llega un Aquarius cada 5 días. No es que llegue un barco, es que llegan pateras, es que llegan inmigrantes en situación irregular que también son recogidos, atendidos y tratados como la ley que está en vigor establece. Ahora mismo, por cierto, no lo olvidamos, hay otro barco que se llama el Sea-Watch, de una ONG alemana, que está navegando con 40 personas rescatadas a bordo, 40 personas y 11 cadáveres. Y por ahora, este barco no tiene autorización para desembarcar ni en Malta, ni tampoco en Italia. Carlos Alsina, en Onda Cero.